Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. María corría por el bosque oscuro. Iba deprisa, sin ver el camino, de vez en cuando arriesgándose a caer, porque la luna, como si estuviera confabulada con su perseguidor de pesadilla, se escondía detrás de las nubes. La chica se ahogaba con su propio aliento, no entendía hacia dónde corría. Solo se dejaba llevar hacia adelante y lo más lejos posible por el instinto que le dice a todo ser vivo que se salve si es atacado. Pero la suerte que había acompañado hasta entonces a la fugitiva le falló, tropezó y cayó. El codo de su brazo derecho estalló de dolor, las ramas espinosas de algún arbusto le azotaron la cara. Gimiendo, la muchacha trató de levantarse y abrió los ojos. ¿Qué había en el hueco entre los árboles que tenía delante? Un camino. Un camino. Y eso significa la salvación. Todo lo que tiene que hacer es salir a ella y detener al primer coche que pase. Será rescatada. Será ayudada. Pero ella no tuvo tiempo de detrás oyó pasos pesados, rompiendo la maleza. María sabía que no se puede dar la vuelta, ella debe ir hacia adelante, a la gente, lejos de este maldito bosque. Vamos, solo un poco más. Es solo un corto paseo hasta la ciudad. Pero cometió el error de darse la vuelta. Él estaba de pie frente a ella. Un alto demonio del inframundo. La ropa áspera y holgada no ocultaba el cuerpo poderoso y fuerte que pertenecía claramente a un hombre. Los dedos de una mano, envueltos en un guante de cuero, se movían, extendidos en el aire, como si una araña gigante moviera las patas. La luna traidora asomaba tras las nubes y su brillo fantasmal jugaba sobre la hoja de un machete, que el perseguidor aferraba con la otra mano. María quiso retroceder, pero su pie se torció, chocó contra un agujero y, chillando, cayó de espaldas. Por favor. No. Por favor. Te lo suplico. Adelantó los brazos desnudos y desollados en un último e inútil gesto de defensa. El que se alzaba sobre ella inclinó la cabeza como si pensara. Pero María no entendía la expresión de su rostro. No podía verle la cara porque estaba oculta por una máscara blanca y negra con rasgos toscamente dibujados, como si un niño hubiera intentado hacer un monstruo. Y entonces se acercó aún más a ella, se inclinó y la agarró por el cuello con la mano libre y con todas sus fuerzas le golpeó la cabeza contra las raíces del nudoso árbol que se alzaba sobre el suelo. María no gritó más, solo cayó en la oscuridad. ¿María? María, ¿puedes oírme? La niña gimió y apretó los ojos para abrirlos en la cegadora y fría luz blanca. Su cara fue tocada suavemente por los dedos de alguien. No, no, no. No podemos seguir durmiendo. Tenemos que despertarnos. Vamos, pórtate bien, la voz del desconocido sonaba casi cariñosa. En la mente de la niña se agolparon imágenes de las cosas terribles que habían ocurrido en el bosque. Apretó los ojos con más fuerza, pero luego se arriesgó a abrirlos. Su mirada se topó con una pared pintada en medio beige y gris pálido. No eran los troncos de los árboles del bosque nocturno, y eso hizo que me sintiera mejor de golpe. María sintió la suave frescura de la almohada bajo la mejilla y la cabeza, que por alguna razón no le dolía en absoluto. Y toda ella parecía estar tumbada en la cama. La chica respiró hondo y giró la cabeza hacia su interlocutor, mirando a su alrededor. Paredes desnudas por todas partes, el mismo techo pintado con lámparas de tubo, una mesita y una silla en un rincón, una puerta que ahora estaba cerrada y otra puerta a un lado, una estantería, pero vacía. Los pensamientos de su cabeza corrían con fuerza, como si cada uno de ellos estuviera envuelto en algodón absorbente. Finalmente, la chica miró fijamente al hombre que le hablaba. Eso está bien, dijo el hombre y le sonrió. Era muy alto, aparentaba unos 40 años, pero parecía bien peinado y no viejo, su pelo rubio estaba bien peinado,
sus ojos de color desconocido miraban atentamente, como si tanteara con la mirada, quisiera entender a través de... Llevaba gafas. María observó que iba muy bien vestido, traje a cuadros azul oscuro, camisa blanca, corbata, un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, los dos últimos elementos de su armario eran verdes con un brillo de seda. ¿Cómo se encuentra?, preguntó el hombre compasivamente y se sentó en la segunda silla desplazada hacia la cama en la que estaba tumbada María. La chica se mordió los labios y no contestó nada. Solo intentaba comprender. ¿Qué había pasado? De repente le picó la mejilla y quiso rascársela, pero se dio cuenta de que no podía mover la mano. ¿Por qué? Tenía fuerza, pero no podía levantar el brazo. María se levantó sobre los codos, perdida, y desde su posición semitumbada sobre la espalda se miró las muñecas con confuso asombro, las cuales estaban aseguradas por anchas correas de cuero que parecían estar sujetas a la cama. Y lo mismo ocurría con sus piernas, ambos tobillos estaban sujetos con correas tobilleras. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Suéltame. La chica se asustó y el hombre se acercó a ella. Sus palmas le presionaron suavemente los hombros, recostándola. Calla, calla. Tienes que calmarte. Tranquila. Estás a salvo, no tengas miedo. María abrió la boca para decir que no pasaba nada, que estaba atada a la cama por alguna razón y que no entendía qué estaba pasando aquí y que ella... ¿No recuerdas nada? María, cálmate. Las palmas del hombre seguían apoyadas suavemente en sus hombros, y su cara estaba tan cerca que ella podía sentir su aliento. Afortunadamente, pensó, el aliento era al menos fresco, o sería insoportable estar atada y que te respiraran, por ejemplo, los dientes sin cepillar y las cebollas. El pensamiento hizo que la muchacha se ahogara en una carcajada. Veo que te encuentras mejor, sonrió el hombre y finalmente la soltó, enderezándose. ¿Dónde estoy?, soltó. Estás a salvo y eso es lo único que importa, respondió con calma. Y esto, asintió a las correas. Me temo que aún no es posible. Es por tu propia seguridad. María se mordió el labio nerviosa, no entendía nada. Pero se dio cuenta de que se estaba comunicando libremente con el hombre en inglés, o, para ser más exactos, había pronunciado la última frase en inglés, y antes, cuando apenas había recobrado el conocimiento, había hablado, por supuesto, en su lengua materna. Pero el hombre que tiene delante es americano, claro, porque ella está ahora en Estados Unidos y es natural que le hablara en su lengua materna. Estás en un psiquiátrico, María, se dirigió a la mesa, cogió un cuaderno grande con un bolígrafo, volvió y se sentó en una silla, se corrigió, algo amanerado, los puños de la camisa y sonrió a la chica casi con cariño. Y yo soy su médico de cabecera. ¿Qué? No. No estoy loco. No estás. No tienes derecho. Desáteme ahora. La chica estaba luchando con sus ataduras. ¡Socorro!, gritaba. María nunca había sufrido ningún trastorno mental en su vida, pero ahora sentía un pánico terrible, no entendía cómo había llegado hasta aquí, y sin embargo... Últimos acontecimientos. Es una lástima, suspiró el médico, levantándose. Me temo que ahora no estás preparada para hablar. Bueno, creo que deberías dormir un poco. Ahora voy a inyectarte una droga que te ayudará. Sollozando, la chica se recostó en la almohada. Ya se había dado cuenta de que las correas no saldrían así, tambaleándose. Y también se dio cuenta, muy claramente, de que no quería ninguna droga y de que no quería dormir. Ella tiene que entender lo que está pasando aquí. No, ya estoy. Cálmate, dijo en voz baja. Por favor. No quiero dormir. Es que no entiendo. ¿Es así? Entonces, ¿estás lista para dialogar? El médico volvió a su silla y durante unos minutos se quedaron mirándose en silencio. Ella se sorbía la nariz y reprimía el impulso histérico de volver a probar las correas. Él tenía un interés sospechoso y aterrador en los ojos.
O tal vez era solo el resplandor de las gafas lo que lo hacía parecer así. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? María asintió con cautela. Así que no llevaba mucho tiempo en la clínica, no más de un día. Estaba en una cita. Así es, repitió el médico, y abrió su cuaderno y empezó a escribir algo. Perdone, ¿cómo se llama? No me he presentado ya. Arqueó una ceja. María habría jurado que no. Me llamo Héctor Roberts, Héctor para ti, claro. Así que, María, has tenido una cita. ¿Puedes recordar con quién y dónde? La chica volvió a asentir. Se sentía extraña. Sentía el cuerpo un poco desubicado, la boca seca. Recordaba todo lo que había pasado ayer. María no podía explicarse si era una cualidad defensiva de la mente o algo más, pero por alguna razón no podía en sus recuerdos ir directamente al final de Pesadilla. Solo podía como si hubiera empezado la película avanzando desde el principio. Anteayer por la mañana, María había estado muy disgustada porque en el trabajo, su jefe básicamente le había atado a una chica nueva. En general, en el supermercado, donde María trabajaba, no era ningún secreto porque sucedió. La nueva chica era una novia fresca para el jefe, por lo que la puso en su lugar, que, de hecho, en justicia debería haber ido a María trabajando en este lugar durante un año, pero así es como resultó. María estaba muy ilusionada con este ascenso, tenía facturas que pagar y deudas que saldar. Por la noche, decidió ir a un restaurante del barrio chino para relajarse y cenar algo barato. Allí, mientras hacía cola para comprar fideos picantes, un tipo le derramó café encima. Empezó a disculparse, le dio servilletas de papel y, como disculpa, se ofreció a invitarla a cenar. María estuvo de acuerdo en que el desconocido era encantador. Era un moreno alto, de pelo rizado y ojos grises penetrantes. Se presentó como Jeffrey y se pusieron a hablar. María se rió de su cumplido sobre lo joven que parecía y admitió que en realidad no era estudiante, tenía 29 años. Lo siento, sonrió Jeffrey. Es que pensé que habías venido de intercambio desde Europa del Este. Todo es cuestión del acento. Nací en México, contestó María. Es que mi madre me trajo aquí hace mucho tiempo, pero yo. Sí, hace poco decidí volver aquí. Y aquí, efectivamente, aprendí un poco a hablar, incluso olvidé algunas palabras. No es para tanto, la miró atentamente a los ojos y la piel de gallina bailó por su espalda. Uno recuerda las cosas más importantes cuando más las necesita. ¿Y tu nombre? Dijiste que te llamabas María, pero es así. Sí, pero es que, se sacudió el pelo con nerviosismo, hacía poco que se había cortado los rizos hasta la cintura en un corte recto, y, aunque no podía hacer girar los mechones en su dedo, seguía teniendo la costumbre de despeinarse. Es algo que también me viene de la infancia. Mi madre me dijo que me presentara como Mary. Decía que a los americanos les costaban los nombres extranjeros. Mi nombre es María. María. María, lo dijo pensativo, como si estuviera saboreando su nombre. Es un nombre muy bonito, como puede ver, lo pronuncio perfectamente. ¿Puedo llamarte así? Y María. ¿Qué tal una cita? Oh, la chica entornó los ojos, no estaba preparada para un desarrollo tan rápido de los acontecimientos. Jeffrey le parecía guapo, se sentía halagada por el hecho de que fuera definitivamente más joven que ella, pero tan pronto, ¿una cita? Por otra parte, María no había tenido ninguna relación desde que llegó a América. ¿Por qué no? ¿Qué hacemos ahora?, respondió coqueta. ¿Ahora? El chico se sorprendió exageradamente e hizo un gesto hacia el espacio circundante. Estamos comiendo fideos chinos en una mesa de plástico en una cafetería. Estoy hablando de una cita de verdad. Quiero que sea romántica, como debe ser. ¿Qué tal mañana? ¿Te gustan las sorpresas? No lo sé, respondió honestamente. Confía en mí, esta será inolvidable. Bueno, la chica se estiró, todavía cavilando.
Nunca había tenido una cita a ciegas en su vida, y no tenía la costumbre de conocer gente así por la calle. Pero por otro lado, su última relación había sido con un grupo de amigos, y aunque decían que John era un gran tipo, con él no había funcionado. Así que, quizás confiar en la situación ahora no sería tan malo. Vale, me apunto. ¿Cuándo y dónde quieres que nos veamos? ¿Puedes venir a la intersección de Maple y la 13ª? Preguntó. Te estaré esperando, ¿será inolvidable? María asintió. Terminaron sus fideos, acordaron una hora y se separaron, pero antes ella le dio su número por si había un cambio de planes y él compartió su número con ella. María volvió a su casa. Era un piso muy pequeño, no tenía aire acondicionado ni lavadora, pero el alquiler le salía por la mitad de su sueldo debido a su ubicación en el centro de la ciudad y a la proximidad del metro. A la mañana siguiente, sorprendentemente, a María le resultó más fácil ir a trabajar, y ni siquiera tuvo que poner los ojos en blanco y maldecir para sus adentros cuando la chica nueva descargó sobre ella algunas de sus responsabilidades. «Estás radiante», le dijo Rebecca a María. Rebecca trabajaba aquí de cajera, tenía 40 años, 4 hijos y 3 exmaridos. «Por nada», dijo María. «Conocí a este tipo». «Vaya. Y te dije que una nueva relación era la mejor receta para un corazón roto». «Nadie me rompió el corazón». «¿Y para todos tus problemas?» Rebecca continuó con su tema favorito. «¿Es guapo?» «Me invitó a salir esta noche, y dice que es una sorpresa. Me va a llevar a un restaurante». «¿Qué te hace pensar eso?» «¿A qué otra cosa crees que un chico llama una cita sorpresa?» «A no ser, claro, que sea un completo psicópata», la compañera de trabajo señaló a María con el dedo índice. «Tienes que ponerte un vestido sexy y lencería alucinante». «¡Qué asco! No voy a». «La noche podría ponerse interesante», le guiñó un ojo Rebecca. «No pierdas la oportunidad». ¿Quién me invitaría a salir?» «¿Vais a trabajar?» El jefe se colocó detrás de las mujeres y las miró amenazadoramente. «Sí, vamos a trabajar», murmuró Rebecca, volviendo a la caja registradora, delante de la cual, por cierto, ya había 2 personas. María, avergonzada por haberse distraído con la cháchara, también volvió a lo suyo ahora mismo, tenía que poner las chocolatinas en el estante. Ni vestido de noche ni lencería sexy se iba a poner María en esta cita. En primer lugar, le parecía completamente innecesario. En segundo lugar, no tenía nada de eso en el armario. En tercer lugar, no tenía dinero para comprárselo ahora, aunque quisiera. Pero unos vaqueros azules ajustados con un cinturón ancho de hebilla plateada y una blusa de seda negra con manga raglan también le quedaban muy bien. María eligió unos zapatos negros de tacón bajo, un bolso negro. Pero se permitió un pequeño toque con un pintalabios color vino intenso. Ya está lista, ya está guapa y lista para una cita con un misterioso desconocido. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. El cruce designado por Jeffrey no estaba lejos y María supuso que realmente iba a llevarla a algún restaurante. De hecho, se habría alegrado más si el tipo la hubiera recogido, pero no le preguntó dónde vivía. Probablemente no se lo preguntó para no avergonzarla, para no parecer un acosador. María echó un vistazo a su smartphone, ya debería estar allí. De repente, un coche giró en la intersección, frenó en la acera. Jeffrey la saludó mientras salía del coche. «¿Estás increíble?» «Gracias», sonrió avergonzada. Le hizo un gesto hacia el coche y ella se acercó y se sentó en el asiento contiguo al del conductor. «¿A dónde me llevas?», preguntó ella. «Será una sorpresa», como prometí, sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el volante. El coche giró hacia Maple Street y aceleró cuesta abajo. Hacia la salida de la ciudad. No conocía todos los rincones, por supuesto, pero de algún modo no tenía la sensación de que la estuvieran llevando a un restaurante. Jeffrey le echó un par de miradas escrutadoras. «Maldita sea», dijo, y luego se echó a reír y se detuvo en la acera. «¿Qué?
¿Tienes miedo de que sea un maníaco y te saque de la ciudad? María, apretada contra el respaldo del asiento, se limitó a guardar silencio. Era vergonzoso. Pero en realidad, eso era lo que ella pensaba. Lo siento, suspiró y sonrió con culpabilidad. Soy tan idiota. Pero, quería darte una sorpresa. Dándose la vuelta en el asiento, Jeffrey volvió a coger algo. Toma. Sostenía una cesta con una manta de cuadros enrollada encima. Quería llevarte a un sitio cerca de aquí. Y hacer un picnic, dijo abriendo la cesta. Había platos, recipientes con comida e incluso un par de velas grandes. Sería muy romántico, se dijo. Un picnic al borde del bosque, bajo la luz de las estrellas. No soy muy buena cocinera, así que lo compré en el restaurante. ¡Ay! Rollo de pollo con naranjas, ensalada griega, más brownies, plato de queso. Ahora María se reía de lo estúpidamente asustada que estaba. Jeffrey había resultado ser tan dulce, tan encantador. ¿Cómo había podido imaginarse semejante tontería? María se apresuró a disculparse y le aseguró al chico que estaría encantada de aceptar un picnic. Guardó silencio sobre el hecho de que, en general, los chicos nunca habían hecho algo así por ella, como mucho la llevaban a un restaurante normal. ¿Pero un picnic? ¡Qué romántico era! Y mientras conducían hacia el lugar, María decidió que tal vez Jeffrey se merecía un beso al final de la cita. Mientras salían de la ciudad, condujeron solo un cuarto de hora. El coche se adentró en el bosque, y literalmente, en otros 5 minutos condujeron hasta la orilla del lago. María salió del coche y en la superficie del agua parecía seda negra, reflejaba el camino plateado dorado de la luna y una dispersión de estrellas. Ráfagas de viento trajo olvidado en la ciudad limpia, fragante con hierbas silvestres y flores de aire, en las copas de los árboles en silencio cantó algunos pájaros nocturnos. Es un lugar bonito, ¿verdad? Tomándola suavemente bajo el brazo y llevando su cesta, Jeffrey la condujo a la orilla del lago. Podrías llamarlo secreto, le guiñó un ojo. Antes era popular para acampar, pero ahora... Dejó de hablar. Extendió una manta. Puso las velas en sus soportes y las encendió. Colocó los platos y quitó las tapas de los recipientes. Gracias, pero yo no bebo, dijo María mientras le veía descorchar una botella de vino. Ah, perdona. Debería haber preguntado enseguida. Pero por suerte también he traído zumo de manzana y agua mineral, y hay un termo con café en el coche. ¿Te traigo algo caliente? ¿No tienes frío? No, gracias, ahora tomaré el zumo. Marie se alegró de tanto cuidado, con el que aquel tipo, con el que apenas se conocían, la envolvió como una suave manta. Se sentaron en la manta, lentamente empezaron a comer, y a hablar. María seguía gratamente sorprendida. Jeffrey hablaba de sí mismo, pero con sencillez, sin alardear de nada. Le contó que estaba estudiando para ser astrofísico. Supongo que es porque me crié en Alaska, sonrió. Allí no hay mucho que hacer, así que mirar al cielo todo el tiempo no es algo malo. ¿Echas de menos a tu familia? Mucho, la miró detenidamente. Mi madre y mi padre son lo más preciado que he tenido nunca. Los echo mucho de menos. Especialmente a mi padre. ¿Cómo acabaste en Estados Unidos? En general, a María no le gustaba especialmente hablar de ese periodo de su vida, pero... no había forma de escapar de estos recuerdos. Dijo que su primer recuerdo era un columpio en el patio de una vieja casa de 3 pisos, donde florecían muchas lilas cada primavera. María nació en una pequeña ciudad del lejano oriente y allí pasó su primera infancia. Su madre la crió sola. Bueno, técnicamente, había un padre, pero siempre estaba desaparecido en alguna parte, y cuando volvía, mi madre gritaba que sería mejor que no viniera. Papá siempre estaba bebiendo. Y cuando se le pasaba un poco la borrachera, se ponía a llorar, cogía a la pequeña María en brazos y la abrazaba de tal manera que le costaba respirar. El padre le decía palabras cariñosas, le metía caramelos en los bolsillos y se quejaba de su grave enfermedad.
Entonces el padre no era padre, se metió en una pelea con compañeros de borrachera. Y entonces mamá se volvió hermosa. María a través de toda su vida llevó este deleite cuando su madre se puso hermosos vestidos, delicioso perfume y se fue a alguna parte durante toda una noche. Luego traía comida a casa, juguetes para su hija. Luego empezaron a venir hombres a casa, solo de visita, y su madre siempre le decía modestamente a su hija que eran sus amigos. Solo María, al crecer, se dio cuenta de que eran hombres con los que su madre se acostaba por dinero. Con el tiempo, empezó a tener amantes regulares en vez de esporádicos. Algunos incluso vivieron con ellos por un tiempo. Y un día su madre le dijo que se iban porque tenía mucha suerte. María recordó cómo se sentó en el alféizar de la ventana, miró al patio de su casa, donde sus amigas se divertían, y rugió. No quería ir a América. Su madre decía que se iba a casar, que había conocido a un extranjero por correspondencia, que vivirían bien, en una casa detrás de un seto blanco, que llevaría a María en coche al colegio, y que ella, María, tendría una buena educación, un montón de vestidos elegantes. Solo que para la niña de 8 años era indiferente, solo quería quedarse en casa. Quería que este verano, como antes, al menos por un tiempo, su madre la llevara con su vieja abuela, que vivía en el pueblo. Pero, ¿qué podía hacer ella, una niña pequeña, ante la decisión de sus padres? Así que el día señalado tuvo que subirse a un avión y volar lejos, a una nueva vida al otro lado del océano. Así recordaba María su primera infancia. Pero Jeffrey, ella no podía decir todo esto y por lo que escuchó solo medias verdades. Como mamá dejó a su padre alcohólico, entonces ella tuvo la suerte de conocer a un extranjero y aquí, se trasladó a los suburbios de Dallas. ¿Y entonces? María le dijo a Jeffrey que el nuevo matrimonio había sido exitoso, pero vacío al mismo tiempo. Por desgracia, nunca había podido sentirse hija de ese hombre. En general, María no solía quejarse, pero por alguna razón, la sociedad de Jeffrey actuaba magnéticamente sobre ella, la obligaba a abrirse. Dijo que cuando tenía 18 años, perdió a su madre y a su padre adoptivo, y su coche se descarriló. Lo siento. El chico la agarró de la mano y la miró a los ojos. No quería. No me di cuenta de que te estaba haciendo recordar cosas así. ¿Qué idiota soy? Preguntándote por tu vida. Pero, es que, sonrió tímidamente. Quiero conocerte mejor. No pasa nada, respondió María. El contacto de su mano le puso la piel de gallina. Ya lo he olvidado todo. Han pasado más de 10 años. ¿Qué le ha pasado a tu hermano?, preguntó Jeffrey, empujándola a continuar la historia. María había mencionado hacía unos minutos que su padrastro tenía un hijo de su primer matrimonio, se llamaba Jaque, y cuando María llegó a Estados Unidos, el niño solo tenía 2 años. Lo acogieron unos parientes lejanos, se encogió de hombros. No quisieron acogerlo por mí y entonces. Definitivamente, estaba mejor con ellos. Nunca llegamos a estar juntos. Eso es terrible, suspiró Jeffrey. Así que tenías una familia y luego no. Es como si nunca hubieras tenido una. Excepto mamá. Debíais de estar muy unidos, ¿eh? Es difícil de decir, sonrió María. Y entonces María contó cómo fue que volvió a Estados Unidos. Tras la muerte de su madre, decidió volver a casa, a Rusia. Volvió al mismo apartamento donde había pasado su infancia. Fue a la universidad y consiguió un trabajo, y en general, comenzó una vida normal. Pero algo no cuadraba. Después de la universidad, de repente era difícil conseguir un buen trabajo. Luego vino el primer romance serio e infructuoso en la vida. Finalmente, María decidió aprovechar que tenía una segunda nacionalidad y volver a Estados Unidos. Decidió intentar empezar de nuevo en un lugar nuevo. ¿Y cómo le fue?, preguntó Jeffrey. Habían terminado el plato principal y ya habían pasado al postre. Se oía el canto de los grillos en la hierba. No mucho, se encogió de hombros. Ahora trabajo en un supermercado.
No me enteré mientras estaba en casa de que mi diploma tiene que ser confirmado, de todos modos. Hay algunas complicaciones. He descubierto que mi especialidad no está muy bien pagada aquí. Tal vez debería probar una nueva profesión. ¿Te has enterado?, preguntó de repente. ¿El qué? Jeffrey miró a su alrededor. ¿De qué estás hablando? Ese sonido, la chica frunció el ceño. Como si hubiera alguien más aparte de nosotros. Lo dudo, sonrió Jeffrey. Este lugar no es precisamente popular en la ciudad. Tal vez fuera un pez chapoteando en el lago. O algún roedor grande. María intentó volver al estado de ánimo romántico propio de una cita, pero no lo consiguió. Tuvo la sensación de que alguien les observaba. ¿Has oído eso? Se levantó de un salto. No he oído nada. Jeffrey también se levantó. Pero... si quieres, podemos salir de aquí. Ve al coche y yo recogeré todo, no hay nada que dejar en la basura. María fue al coche. Se sentía muy incómoda. Tal vez, pensó la chica, era la proximidad del bosque donde estaban sentados a la orilla del lago lo que le producía tan mal efecto como habitante de la ciudad. ¿Llegarás pronto?, preguntó, y se dio la vuelta para apresurar a Jeffrey. En ese momento se quedó helada, pues una figura se acercaba a Jeffrey, que estaba recogiendo los restos del picnic. La gigantesca figura de un hombre con una extraña máscara, blanca en la oscuridad. Jeffrey, gritó la muchacha. Detrás de ti. ¿Qué? El chico no entendía nada. Empezó a enderezarse, y en ese instante la sombría figura levantó el brazo, reluciente de acero, y lo derribó sobre Jeffrey. Su grito se mezcló con el de María, que al instante siguiente echó a correr. Corrió por el oscuro bosque, incapaz de ver el camino, hasta que su perseguidor la alcanzó. Y entonces se despertó aquí, en la clínica. Cierto, la memoria arrojó retazos de algo más justo antes, justo después del extraño despertar, se le escapó. María recordó cómo estaba rodeada de gente con uniformes de policía y médicos. Le preguntaron algo, ella lloró, gritó y suplicó que la salvaran, dijo que un tipo aterrador con una máscara había matado a su novio, Jeffrey, y luego. María recordaba vagamente que entonces había otro hombre y ahora le parecía que era él, Héctor. Creo que le habían inyectado algo. Tu historia parece coherente e incluso algo lógica, dijo el médico después de que ella le contara en generalidades, como si fueran torpes y amplias pinceladas de pintura sobre el lienzo, y en detalles, como si fueran los únicos que importaban, cómo fue a una cita con un desconocido y se encontró en una pesadilla. ¿No me crees?, preguntó María. He escudriñado todo lo que he podido averiguar sobre ti. Héctor agachó la cabeza. Se sentó con el pie sobre la pierna, movió el pie en su elegante zapato de punta y siguió escribiendo algo en su cuaderno. Dime, María, ¿has ido alguna vez al psiquiatra? No, contestó la chica y fue completamente sincera. No estoy loca. ¿Qué? ¿Por qué me retiene aquí? Porque, desgraciadamente, tienes maneras de hacerte daño, contestó Héctor y su tono era de lo más comprensivo. Ya ves lo que pasa, María. Una patrulla de policía, que circulaba por la carretera, te oyó gritar. Gritabas tan fuerte, tan terriblemente. Te encontraron en el bosque. Estabas herida. Y todas esas heridas te las hiciste tú misma. ¿Qué? Yo. ¿Qué estás diciendo? En la orilla del lago. Bueno, cálmate, el médico levantó la mano en señal de advertencia. Naturalmente, la policía no podía ignorar lo que decías. Inmediatamente revisaron ese lugar en la orilla del lago. Y no encontraron nada allí. Tu amigo Jeffrey, ¿verdad? No estaba allí. ¿Y el coche? No, tampoco estaba allí. ¿Ves? No había nada que corroborara lo que dijiste. Pero... María estaba a punto de llorar otra vez. Es imposible. Fue tal como dije, lo juro. Tiene que creerme. Ese psicópata.
Estás hablando del tipo de la máscara, ¿verdad? Una máscara con un dibujo tosco y primitivo, como la mueca de una bestia. El doctor suspiró. Verá, allá por los 80, había un camping en este lugar. Sí, ya me acuerdo. Jeffrey lo mencionó. Bueno, Héctor se sacudió una mota de polvo aparentemente inexistente de la manga, y su traje parecía recién transferido a su cuerpo desde un maniquí de una boutique cara. El lugar no era especialmente popular porque el agua del lago se consideraba sucia. Antes de que volviera a un estado cercano a lo salvaje, por así decirlo, se había rodado allí una película. A principios de los 90 se rodó una película de terror de bajo presupuesto llamada Blackheart of Ghost Lake. Era sobre un maníaco poseído por el espíritu de un antiguo hechicero. Entonces, el doctor sacudió de nuevo su cuaderno y le mostró a Marie una hoja impresa de un cartel de cine en miniatura con un tipo con una máscara blanca y negra y un machete que la miraba con ojos rojos ardientes. Supongo que es el que viste. Pero, afortunadamente, se trata de un personaje de ficción. La película pasó de los cines y fue directamente a vídeo. Y durante todo este tiempo no hubo un solo maníaco real que quisiera convertirse en un imitador de este personaje de ficción. Usted ayer, mientras deliraba, lo describió con bastante claridad. Y resulta que yo soy hasta cierto punto un fan de la película y esta descripción me pareció familiar a la vez. No, María negó con la cabeza. No sé de qué me estás hablando. Él era real. Y Jeffrey era real. Eran reales. Yo lo vi todo. Me atacó. Lo mató. Me atacó. María, el doctor chasqueó la lengua. Tienes que calmarte. Lo que te ha pasado es horrible. Pero quién sabe, hizo una pausa. Quizá no sea una manifestación de alguna enfermedad grave, sino de lo que tú. ¿Qué soy yo?, preguntó irritada la muchacha, intuyendo que él esperaba algún tipo de respuesta por su parte. ¿Estás tomando algo prohibido? Créeme, si la respuesta es sí, no hay mejor momento para confesarlo. Te ayudaré, María. No. No tomo nada, ni siquiera bebo alcohol. Encomiable, el médico está levantado. Pronto debería tener tus análisis. Y me temo que en ese caso, si no son los efectos de alguna sustancia, tendré que hacerme cargo de tu tratamiento. Pero no estoy loco. Sabes, querida, que los verdaderos locos están muy seguros de que están sanos. Si admitieras que podrías haberlo imaginado. Digamos, insomnio, fatiga. Sabes, estoy confundido. Tú y yo hablaremos de esto muy pronto y en detalle. Ya hemos informado al lugar de trabajo que no viniste a trabajar por una buena razón. ¿Qué? Los ojos de María se abrieron de par en par. Estás loca. Déjame ir ya. No tienes ningún derecho. Viniste aquí con pasaporte de ciudadana estadounidense, María, lo que significa que sabes perfectamente que debes obedecer nuestras leyes. Y me piden que me ocupe de tu salud mental. Bueno. Creo que es hora de que descanses. El médico se dirigió a la mesa y regresó junto a la muchacha un minuto después, inclinado sobre ella con una jeringuilla en la mano. Necesita dormir. No te muevas, tranquila. No quiero hacerte daño. Eso es, tranquila. Tranquila. Ya ves, no me duele nada, le envió lo que a María le pareció una sonrisa casi amorosa. No te preocupes, mañana podrás hablar no solo conmigo, sino también con mis colegas. Y lo resolveremos todo. María quería decir una vez más, lo absurdo que está pasando a su alrededor, pero se dio cuenta de que le da sueño. Y mi consejo para ti, María, se volvió el médico, ya de pie en la puerta. Si quieres salir rápido de aquí, piensa en lo que me vas a decir a mí y a los demás médicos. Hasta ahora, todo lo que dices me hace sospechar locura en su forma más peligrosa. Cuando María se despertó la siguiente vez, no pudo darse cuenta de la hora que era. Al cabo de un rato, una mujer con uniforme de enfermera entró en la habitación y colocó una bandeja sobre la mesa.
preguntó amablemente a María cómo se encontraba y le dijo que si la chica estaba preparada, necesitaban hacer algunas cosas importantes. En primer lugar, necesitaba un vendaje en su cuerpo lleno de las marcas que le había dejado correr por el bosque nocturno. Segundo, necesitaba comer. Y para poder hacer todo esto, la enfermera la soltó, pero lo hizo con cuidado, como si al estar libre María pudiera empezar a morder. María ya se había dado cuenta de que no era la mejor opción gritar que no estaba loca, así que la chica se limitó a contestar que no iba a hacer ninguna tontería y añadió educadamente que haría lo que necesitara y lo que hiciera falta, que por favor fuera al baño. Entonces María volvió a la cama de buena gana, se metió debajo de la fina manta y se hizo un ovillo. Realmente quería estar sola. Realmente necesitaba pensar en todo. ¿Necesitas algo? La enfermera aún no se había ido. María la miró. Era una mujer bajita, rellenita, de unos 30 años, con un peinado exuberantemente despeinado. El doctor Héctor daba la impresión de ser un hombre fornido, educado, pero gélido. Pero este empleado del manicomio parecía de algún modo amable, tan acogedor y quizá, simpatizando sinceramente con la paciente mujer. ¿Quizás te gustaría leer un libro? Ella lo sugirió. Podría. María tuvo una corazonada repentina. ¿Puede avisar a una persona de que estoy aquí? Oh, la enfermera no debe haber esperado eso. ¿Por qué no le llevo tu petición al doctor Roberts? ¿Le parece bien que no lo haga? María se sentó en la cama e intentó poner su cara más lastimera. Es muy estricto. ¿Y si decide que necesito completa paz y tranquilidad sin visitas? ¿Y entonces para qué distraerle? Verá, es mi amiga, probablemente esté muy preocupada por mí. Solo hazle saber dónde estoy. Ya le han dicho a mi jefe que no iré a trabajar porque estoy enferma. María frunció el ceño, preguntándose cómo sabían siquiera dónde trabajaba. Entonces recordó que debían de haberle encontrado el bolso, y en él llevaba una etiqueta con su nombre de repuesto porque el jefe se enfadaba mucho si alguno de los empleados la perdía durante un turno. Pero puede que el jefe de mi amiga no se lo dijera, continuó. ¿Quién sabe? Ah, dijo la enfermera, con cara de confusión e indecisión. En principio, las visitas a los pacientes no están prohibidas y usted está aquí. Todavía no es nuestra paciente, en el sentido de que su estado sigue siendo dudoso. Estaba claro que al decir todo esto buscaba una respuesta a su pregunta de si era posible pasar por alto al doctor Héctor. Sí, por supuesto. ¿Se ha notificado a alguno de sus familiares lo que le ha ocurrido? No tengo parientes en América, no tengo familia en absoluto, respondió María. En la cara de la enfermera se leía ahora una gran simpatía y María se dio cuenta de que había ganado. Bien, asintió la mujer. ¿A quién hay que avisar? Al día siguiente, Meraye necesitó toda su fuerza de voluntad para no reírse en la cara de los personajes con los que tenía que hablar. El doctor Héctor no había mentido para determinar lo loca que estaba o no Meraye, se había reunido todo un grupo de doctores cerebritos. La chica decidió que probablemente, aunque estuviera completamente segura de que era como ella decía, tendría que decir algo completamente diferente. Ahora decía que aquella tarde, después del trabajo, se sentía muy cansada y decidió tomar un atajo, coger una carretera nueva, una ruta desconocida. Luego le entró el pánico de perderse en medio de la ciudad, luego la asustó un perro callejero. Y luego todo era como una niebla y entonces se despertó en el bosque de un sueño de pesadilla, muy asustada que no está claro cómo se encontró allí Irán. A Marie le hicieron preguntas, ella respondió. Y entonces oyó lo increíble. Resultó que simplemente no tenía derecho a estar internada en la clínica más de un par de días y como la comisión estaba convencida de que en este momento es plenamente consciente de quién es y no va a hacerse daño, debía ser puesta en libertad. María casi gritó de felicidad, estaba dispuesta a besar a cada uno de estos médicos, porque por fin conocía a gente adecuada. Pero entonces el doctor Roberts se levantó de su silla. Con una mirada de terrible seriedad, sin mirarla en absoluto, habló sobre el hecho de que aunque formalmente no es un empleado permanente de esta clínica, pero su competencia y conocimientos nos permiten decir que este caso no es tan inequívoco.
dijo que tampoco se sentía en condiciones de dejar marchar a María sin ninguna ayuda, porque no estaba nada claro que no hubiera riesgo de que un episodio así no volviera a repetirse. En vista de todo lo anterior, insisto en que se me nombre temporalmente tutor de la señorita María, dijo. María se sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué tutor? ¡Qué tontería! Estaba tan estupefacta que ni siquiera se resistió cuando le dijeron que volviera a la sala y fue escoltada hasta allí por dos grandes celadores. ¿Cómo si hubiera podido hacer algo así por el camino? Poco después, Héctor entró en la habitación. Así que mañana por la mañana tendré todos los papeles necesarios en la mano, sonrió. ¿En qué sentido serás mi tutor? ¿Qué es esta tontería?, preguntó María. Supongo que te ha asustado la palabra, por eso estás reaccionando de forma tan inadecuada, contestó él amablemente. De hecho, es solo cuestión de meses que te veas obligada a asistir a mis sesiones. Durante estas sesiones, intentaremos averiguar juntos cuál ha podido ser la causa de su crisis. Las sesiones son gratuitas para usted. La tutela también significa que no puedes salir de la ciudad, casarte, conducir ningún vehículo, comprar un arma, acudir a clínicas abortistas o de fecundación in vitro sin mi permiso. ¿Puedo ir al baño sin ti? María apretó los dientes. El rostro del médico permaneció impenetrable. Comprendo su inestabilidad. Es natural e insisto en que ni siquiera intente disculparse por ello, usted no tiene la culpa de que su mente esté evidentemente enferma. Si te hiciera sentir mejor, podrías, por supuesto, contratar a un abogado, pero sus servicios son caros, y tú, como sé, trabajas como una vulgar vendedora e incluso tienes deudas. Pero tú, por supuesto, puedes buscar un abogado defensor en organizaciones de caridad. Sin embargo, me temo que te rechazarán porque no has vivido en este país durante mucho tiempo y, además, no solo tienes la ciudadanía estadounidense, sino también otras ciudadanías. Por lo tanto, he enumerado los puntos principales. Con esas excepciones, tu vida será igual que antes. Sabes, María, me pareces una persona bastante sensata. Y si realmente quieres que nuestra, digamos, relación, termine pronto, seguirás todas mis recomendaciones, y también, si así lo decido, tomarás todos los medicamentos prescritos. Pero sí. Dio un paso hacia ella. De repente estaba muy cerca y sus dedos se acercaron a la cara de la chica, pero sin tocarla. Si haces alguna tontería, me temo que tendré que reconsiderar mi tutela. Y asumir obligaciones más desagradables para ti. Lo dijo en un tono de lo más educado y cariñoso, pero María lo sintió como una amenaza. Y tampoco entendía por qué, pero le parecía que había algo oscuro en la actitud de Héctor hacia ella. Desagradable. Se miraron en silencio durante varios minutos. Él la devoraba con la mirada. Ella luchó por no darle un puñetazo en la cara. Eres libre de irte, María. ¿Quizá te gustaría dejar la clínica de una vez? Gracias, doctor, respondió ella. Eso es lo que más deseo. Después de que María le hiciera su petición a la enfermera, esperó a que la única persona a la que podía llamar su amiga aquí en América viniera a ella. Y cuando eso no ocurrió, María decidió que no debía ser amiga de Rebecca. Por eso se sorprendió y hasta se escandalizó cuando salió de la clínica y vio la camioneta blanca de Rebecca con una cebra pintada en el capó y a su colega, que literalmente saltó a su encuentro, agitando un paraguas mientras afuera llovía a cántaros. ¡Ay, querida! Rebecca subió volando al porche y abrazó a María. ¡Oh, qué horror! Lo siento no haber venido antes. Me acabo de enterar hoy hace una hora. La tía Sabrina dijo que se iba a morir y me dijo que reuniera a toda la familia. Pero es la segunda vez que va a morir. Cuando ella decide, después de leer sobre otra enfermedad mortal, que tiene todos los síntomas. En fin, resultó que había comido demasiadas naranjas rancias, y pensó que tenía algún tipo de fiebre, la que tienen en Brasil si les pican los mosquitos. ¿Dónde tenemos mosquitos brasileños, en serio? Cariño, ¿cómo estás?
¿Fuiste a un bar y te emborrachaste por primera vez como la última vez? No, no he bebido. María suspiró y sonrió cariñosamente a Rebeca, pero su amiga no la decepcionó. En fin, me fui. Y cuando volví, me dijeron que me buscaban en el hospital, tosió nerviosa. Pero nuestro jefe es un asqueroso en algunos sitios, pero no se lo contó a nadie, así que no te preocupes, no habrá rumores. Oh, Rebeca cerró los ojos de golpe, prestando por fin y de repente atención al doctor Roberts, que estaba de pie a pocos pasos de María. Buenas tardes, sonrió amablemente y le tendió la mano. Este es mi psiquiatra, dijo María con desgana. Y un tutor temporal. Rebeca le estrechó la mano, pero la sonrisa se le borró de la cara. ¿Cómo? ¿Cómo que tutor? No, 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 no. Ya sé cómo es, agitó las manos. Tuve un primo que consiguió que nombraran tutor a su abuelo, pero quería hacer un rodeo con un caimán en la comisaría local. En fin, tenía una excusa, y abusaba de todo tipo de... Rebeca volvió a toser, y María pensó que, con lo que le gustaban los escotes y las minifaldas en cualquier tiempo, su siguiente resfriado no era de extrañar. ¿Y tú qué has hecho?, se volvió la mujer hacia María. Sí, respondió vagamente y miró a Héctor. Me imaginaba algo. Luego te lo cuento. Claro, todo más tarde, antes necesitas un café, dijo Rebeca. En realidad, quería llevar a María a su apartamento, dijo Héctor. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó Rebeca. ¿Vienes con él? ¿O quieres venir conmigo a la cafetería y luego irte a casa? No querrás sentarte ahí sola, ¿verdad? Seguro que ya has tenido bastante, y le dio a su amiga un codazo amistoso en el costado. ¿Puedo? María chilló confusa y miró al hombre, cada vez más inquietante y aterrador. ¿Por qué no? Dime, ¿cuáles son los poderes de un guardián? Rebeca se volvió sin miedo hacia el médico. Él respondió. Se estiró, y luego sonrió. Bueno, salgamos, amiga. Tú puedes decidir dónde vives, con quién sales y dónde trabajas, a menos que sea un trabajo peligroso, como cortar el césped con un cortacésped. Así que susurró, pero solo Héctor, que estaba asquerosamente cerca, pudo oírlo todo, por supuesto. Si quieres alejarte de tu médico, dilo y nos vamos a comer pizza. ¿Qué te parece? Me apetece. María fue la primera en bajar las escaleras y subir a la camioneta de su amiga. Llámame y concierta una cita, le espetó al hombre por encima del hombro. Estaré allí y no me escaparé, lo prometo. Él no dijo nada. Ni siquiera se movió y permaneció de pie en el porche, observando a las jóvenes con fijeza. ¿Quieres ser sincera? Rebeca arrancó el camión y salió del aparcamiento. No me cae bien. Parece un tipo de los suburbios, de $10 millones, pero me da escalofríos. Me pone los pelos de punta. Miró a María con simpatía. Parece que hayas pasado por una batidora. ¿Dónde te lo has roto todo así? María se miró, su ropa, es decir, los vaqueros y la blusa, que le devolvieron cuando le dieron el alta, tenían muy mal aspecto, aunque habían sido lavados. Te lo contaré todo. Pero... Gracias por venir, no quería volver a llorar, pero las lágrimas no le preguntaron si estaba preparada para ello, simplemente brotaron de sus ojos. Tengo tanto miedo. Creo que me estoy volviendo loca. María se levantó la manga con fuerza, dejando al descubierto en su muñeca la marca del cinturón que había recibido cuando luchaba por liberarse. Me ataron a la cama allí. ¡Qué cabrones! Rebeca hizo un mohín. Aguanta, chica. Te voy a invitar a la mejor pizza de la ciudad y me lo vas a contar todo. ¿No crees que podría haber perdido la cabeza? ¿Así, de la nada? Rebeca se encogió de hombros. No. Cualquiera menos tú. Cuando María llegó en su primer turno, Rebeca llevaba 3 años trabajando en el supermercado. Al principio hablaban con facilidad, como si nada, pero Rebeca se interesó por la inusual chica nueva,
que, según resultó, había venido de muy lejos, de Estados Unidos. Luego, durante las pausas para comer, empezaron a sentarse juntas y a hablar de la vida. Un fin de semana fueron juntos a un karaoke. Y así fue como sin darse cuenta, María consiguió una amiga en el nuevo lugar. Pero por lo demás seguía siendo la misma. No es que fuera una reclusa, sino una persona más bien retraída. No podía evitarlo. Ahora, sin embargo, mientras estaban sentadas en la pizzería y María le contaba a Rebeca los acontecimientos de los últimos días, de repente se dio cuenta de que no podía limitarse a eso. Tenía que ser sincera con Rebeca hasta el final. «Estás metida en un buen lío», Rebeca sacudió la cabeza mientras sorbía ruidosamente su refresco con la pajita. «Como en las películas». «Pero, ¿cómo crees que es posible? ¿Cómo es posible que la policía no encontrara nada?» «No lo sé, pero...» «Rebeca, hay más». «¿Qué quieres decir?» «Verás», María suspiró. «Tú me conoces. Pero yo... no te he contado todo sobre mí. Tengo algo que confesarte, y si después de eso decides que ya no podemos ser amigos, lo entenderé. Eso sería normal. ¿Por qué? Esa es probablemente la clase de decisión que cualquier persona normal tendría que tomar después de enterarse de todo». «Vale», la mujer sacudió la cabeza. «Me estás asustando. Pero hay algo más que me parece que exageras. Vamos, cuéntamelo». Y para contarlo todo, Marie tuvo que remontarse al principio de su historia. Cuando ella y su madre llegaron a América, todo aquí le parecía extraño. No quería pensar en Andrew como su padrastro ni en el pequeño Jake como su hermano. Sin embargo, María no podía decir que la maltrataran, tenía su propia habitación, su padrastro no era tacaño con los juguetes y todo lo que podía complacer a una niña de 8 años. A María la enviaron a una escuela privada muy cara y contrataron tutores para ella, pero seguía siendo una marginada. Se apartaba deliberadamente de las niñas que querían ser amigas suyas y al final esas ya no, y no intentaba entablar ninguna relación con esa extraña. María daba por sentado todo lo que tenía. Y aún así estaba insatisfecha. Pero poco a poco a esta sorda irritación se le unió algo más. María empezó a creer sinceramente que era mucho mejor que la gente que la rodeaba. Ella no podía entonces formular claramente, y en qué se expresaba esta superioridad, simplemente existía y punto. Por eso, cuando se enteró de que su madre, aprovechándose de la confianza de Andrés, limpiaba tranquilamente sus cuentas, no interfirió con su progenitora y más aún empezó a ayudarla. Y entonces descubrió que su madre engañaba a su padrastro. Ella está teniendo un romance con varios otros hombres. Y con fines de lucro y solo por diversión. Su madre le confesó a Marie que se está vengando de Andrew porque no lo ama, pero tiene que vivir con él, acostarse con él, para poder tener una buena vida para ella y su hija. Fue entonces cuando se pelearon. María le reprochó a su madre que, en realidad, prefería quedarse en casa, y no pidió mudarse al otro lado del océano. Con el paso de los años, otro problema en la vida de María era su hermano mayor Jake. No quería a su hermana mutuamente. Estaba enfadado porque su padre, tras la muerte de su madre, trajo a su madrastra a casa. «Es culpa de tu madre», le dijo María una vez. Ella engañó primero a Andrew. Él estaba ocupado en el trabajo todo el tiempo, y ella estaba enferma, mi madre tenía cáncer. Sí, en la familia del padrastro pasado todo era muy difícil. Su primera esposa Jessica, como se vio después, durante mucho tiempo tuvo un romance bajo la nariz de Andrew con uno de sus mejores amigos, y luego, cuando Andrew, conmocionado por el hecho de que él, resulta que, todos estos años no crió a su propio hijo, y el hijo de otra persona, iba a su divorcio, de repente se hizo conocido terrible diagnóstico de Jessica. Los médicos descubrieron de repente que tenía cáncer en una forma particularmente agresiva y en la última etapa. Jessica suplicó a su marido que la perdonara y le dijo que el hombre, verdadero padre de Jim, no sabía nada de su paternidad porque no quería que este gran
problema estropeara su brillante carrera en la comunidad científica. Al crecer, Jake solo sabía una parte de la verdad, que su madre engañaba a Andrew, pero que no era suyo, el niño no lo sabía. Y entonces salió a la luz la verdad de que la madre de María había robado dinero de las cuentas y fondos de Andrew. Hubo un terrible escándalo, del que fueron testigos los niños. Resultó que la madre de María iba a dejar a su cónyuge americano con este dinero, pero ella misma fue víctima de un fraude y lo perdió todo, hasta el último céntimo. Y ahora le rogaba a su marido que la perdonara, que olvidara todo y la dejara empezar de nuevo, de cero. Le aseguró que se había dado cuenta de todo y que le quería. Pero Andrew se mostró inflexible, le ordenó que subiera al coche y le dijo que irían a ver a su abogado, ahora mismo, y discutirían los términos del divorcio, porque no va a vivir con un traidor. María y Jake se quedaron solos en casa. ¿Y entonces? La policía llamó a la casa con la noticia de que el coche de la pareja se había salido de la carretera por el acantilado de la montaña. Murieron en el acto. María aún tenía aquella escena ante sus ojos. Su hermano pequeño empieza a llorar, y uno de los policías le abraza de repente y le dice que cuidará de él. El caso es que ese policía era un pariente lejano de Andrés, que iba a menudo a esa casa, de hecho, participó no poco en la crianza del niño. María recordó para siempre la mirada fría y dura de aquel policía, que como si le hubiera hecho comprender que era y sería para siempre una extraña en esta familia, nadie se preocuparía por ella. Luego se extendieron largos meses de trámites. Resultó que a causa de aventuras con el dinero, lo que creó la madre de María, Andrew en el momento de su muerte fue, de hecho, al borde de la quiebra. Naturalmente, María también se quedó sin nada. Lo último que sus parientes americanos hicieron por ella fue pagarle el billete. La chica decidió que no quería quedarse en América, con la que ahora solo tenía malos recuerdos. Volvió a casa. María, una vez terminada una parte de su historia, pasó a la siguiente. Contó cómo intentó organizar su vida en su ciudad natal y cómo no le salió nada. También confesó que cuando decidió marcharse, dejó a su abuela en una residencia. Porque no podía llevársela con ella, y probablemente no habría aceptado irse. Pensé que podría hacer carrera aquí y luego me la llevaría. Pero creo que me equivoqué. Me equivoqué en demasiadas cosas, suspiró y se calló. Bueno, ya está. Ahora ya lo sabes todo sobre mí. Rebeca guardó silencio durante un rato. ¿Sabes? En realidad te conozco desde hace poco tiempo. Y lo que me has contado, bueno. Es difícil mantener la misma mentalidad cuando oyes cosas así. Pensé que eras. Bueno, definitivamente una de las chicas buenas. Pero también pensé que tú, señaló con el dedo índice a su amiga, y a esa mocosa del pasado. Son dos personas completamente diferentes. Así que, no creo que deba gritarle a toda la pizzería que eres un sinvergüenza y salir corriendo, dejándote solo y haciéndote pagar la cuenta por dos. María se rió. Resulta que su amiga la entendía mejor que ella misma. Y ahora que ya nos hemos ocupado del pasado, continuó Rebeca, es hora de que nos demos cuenta de lo que pasa en el presente. Vamos a esa cafetería a hablar con algunas personas, ¿eh? ¿Por qué? María no lo entiende. Porque a lo mejor alguien de allí ha visto antes a tu Jeffrey. Por cierto, llámalo. ¿Cómo? María estaba confusa. No tenía esa opción en la clínica, claro, pero intenta llamarle, por teléfono. Y como no me di cuenta yo, en cuanto me soltaron, María ya estaba revolviendo en su bolso, buscando un smartphone. Se apresuró a marcar el número. Y escuchó que no existía tal abonado. Qué raro, Rebeca frunció el ceño. ¿Quizá llamaba desde un teléfono desechable? ¿Cómo? Pero ¿por qué iba a hacer eso? ¿Quién sabe? En realidad, hay algo en tu historia que parece muy extraño para mí. Dime, ¿la policía habló contigo? ¿Cuando ya estabas en la clínica? No, María frunció el ceño. No sé.
Entré en razón en la clínica y entonces estaba, perdona que sea brusca, el doctor Héctor hizo lo que quiso. Dijo que habían revisado el lugar y no habían encontrado nada, que yo me había hecho todas las heridas. Quiero decir, hablé con la policía, pero solo al principio. Este es el plan, Rebecca golpeó pensativamente la mesa con las uñas. Primero vamos a Chinatown y luego a la policía. Tenemos que hablar con la gente que te encontró allí en primer lugar. En fin, ahora nos ocupamos nosotros. Pero si estás cansado y necesitas descansar. Oh, no. Gracias. María agitó las manos. Ya he descansado tanto que no creo que quiera tumbarme en un año. El barrio chino estaba tan animado como de costumbre en este lugar. Nos encontramos aquí, María señaló una furgoneta convertida en cocina sobre ruedas, que vendía fideos picantes. Y hasta el vendedor es el mismo. Buenas tardes, señor, se dirigió a un anciano chino con delantal. María le contó que hace unos días, y dio la fecha exacta y la hora aproximada, estuvo aquí con un chico joven y describió su aspecto con todo detalle. No recuerdo nada, respondió el señor Chan y volvió a la importante tarea de cocinar otra tanda de fideos picantes. ¿Quizá lo haya visto aquí antes? ¿O sabe de algún otro sitio donde haya estado Jeffrey? Creía que venía mucho por aquí. No me acuerdo de nada y no sé nada. El abuelo chino se enfadó visiblemente y lanzó con nerviosismo algunas palabras en su propio idioma a los interrogadores, algo claramente descortés. Si no van a pedir nada, váyanse, por favor. ¿Estáis interfiriendo en mis asuntos? Bueno, esta parte de nuestro plan parece ser un fracaso, dijo Rebecca. Hay mucha gente aquí todo el tiempo, y es obvio que los vendedores no tienen otra cosa que hacer que memorizarlos a todos. ¿Y si Jeffrey no fuera un cliente habitual y especial? Con la esperanza de conseguir algo de información, miraron en algunas tiendas y almacenes locales más, pero en todas partes les dijeron que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. En el camino de vuelta, los dos detectives recién acuñados empezaban a desesperarse. Les sacaron de sus infelices pensamientos los sonidos del señor Chan persiguiendo alrededor del camión a un chico de unos 13 años, amenazándole, a juzgar por su tono, y alejándose a botellazos, deteniéndose de vez en cuando y empezando, de nuevo a juzgar por su tono, a justificarse. El asunto terminó con el anciano chino jadeando, amenazando al chico con la espátula con la que había estado revolviendo fideos 5 minutos antes, y volviendo a su furgoneta. Un día duro, chico, le preguntó Rebecca al chico. Alejándose un poco, se detuvo ante la misma tienda de golosinas en la que estaban la niña y la mujer. El adolescente no contestó y entornó los ojos cabizbajo bajo su largo flequillo. Los míos son así, sonrió Rebecca. Hacen cualquier cosa, pase lo que pase, no consigues que obedezcan ni que se arrepientan. Aguanta, muchacho, sonrió. A partir de ahora será más fácil. Espera. Te llamas Lin, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Entrecerró los ojos. Estás en clase de teatro con mi Tom. Soy su madre, Rebecca. Hola, señorita, el chico floreció ante sus ojos. María suspiró al ver lo pequeño que puede llegar a ser el mundo. Rebecca preguntó a un amigo de uno de sus hijos cómo se estaban preparando para la producción de una de las obras de Shakespeare adaptada para niños, indagó sobre la salud de la madre de Lynn, que también lo estaba criando sola, y, por último, volvió a compadecerse de él por la escena del camión de fideos. El abuelo es bueno, dijo el niño, cogiendo un trozo de asfalto astillado con la punta de su zapatilla. No es malo. Es solo que quieren quitarnos el negocio, así que está enfadado. ¿Quitárnoslo? ¿Por qué?, preguntó Rebecca. Por la competencia. El señor Bao señaló con la cabeza un restaurante con un bonito letrero rojo y dorado. Es el dueño de casi todos los puestos de aquí. Los que no pertenecen a él le rinden pleitesía. El abuelo no. Entonces deberías quejarte a la policía, dijo Rebecca. El señor Bao les paga, sonrió la adolescente. Ellos mismos dirigen el lugar. Esta comisaría dirige el lugar,
volvió a mirar el chico, ahora preocupado, como si hubiera dicho algo que no quería decir. Muy bien, señorita, tengo que irme, tengo deberes que hacer. Saluda a Tom. Creo que hemos llegado a un callejón sin salida, dijo Rebecca después de que hicieran otro intento infructuoso de preguntar a los vecinos de Chinatown si habían visto a Jeffrey por aquí antes. No podía desvanecerse en el aire, trató de sostener María, pero ahora, después de todo lo que había pasado, de pronto empezó a parecerle que tal vez existía la posibilidad de que ella ¿realmente se lo había inventado? ¿Inventado? ¿Se había engañado a sí misma? A los hombres les pasa, le guiñó el ojo Rebecca, pero algunos tienen que tener un bebé contigo antes. Y tu Jeffrey parecía un caballero. Mira, tengo que irme a casa. Tienes suerte de que Alan esté en tu situación, no quiere que lo vean como un loco dispuesto a torturar a su personal hasta la muerte, así que puedes quedarte sin trabajar una semana más, él te guardará la plaza. ¿Por qué no quedamos el sábado y vamos a comisaría? Creo que tienes derecho a hablar con el agente que te encontró y que te cuente de primera mano lo que pasó. Gracias. No sé qué haría sin ti. María abrazó a su amiga de todo corazón. De vuelta a casa, María solo iba a darse una ducha rápida e irse inmediatamente a la cama, pero ya bajo las sábanas echó mano de su smartphone. En primer lugar, escuchó el mensaje de voz que le había dejado el Dr. Roberts en el que le daba la dirección de su consulta y programaba la primera sesión para el lunes. Y en segundo lugar, después de ese mensaje, quiso saber más sobre quién la trataría. No había mucha información, pero sí algo muy interesante. María sonrió, resultó que en su juventud este psiquiatra había estado a punto de ser inhabilitado por tener una aventura con una de sus pacientes. También se enteró de que se había educado en Europa, en Gran Bretaña y Francia, y había enseñado en la academia del FBI durante varios años. Había escrito varios trabajos serios sobre, entre otras cosas, el síndrome de doble personalidad y las particularidades de los falsos recuerdos. María se estremeció, parecía que estaba en serias manos. No querría que el tal Héctor inventara para diagnosticarle algo grave, como esquizofrenia, o entonces sería imposible lavar y quitar tal diagnóstico. Últimamente María, sin contar su estancia en la clínica, no estaba acostumbrada a la ociosidad, o trabajaba turno y medio, o simplemente dormía para tener fuerzas para volver a hacer turno. Ahora estaba sola. A la mañana siguiente, después de haber limpiado el apartamento para que todo brillara, la chica se subió al sillón con los pies y, respirando hondo, decidió marcar el número de su abuela. Intentó convencerse de que sería lo mejor para la anciana. Selena ya tenía 89 años y varias enfermedades graves la habían dejado prácticamente desamparada. Ya no podía llevar la casa en el pueblo, y llevarse con ella. María esperaba, y en esto con Rebecca era sincera, que habiendo conseguido arreglar su destino en América, trasladaría allí a su abuela y podría proporcionarle una vejez digna. Intentó elegir una residencia de ancianos, que parecía tener buena reputación. Se pagó con la mayor parte de la pensión de la abuela, así como con el alquiler del apartamento de María, que ahora ocupaban unos desconocidos. La abuela no quería mudarse a una residencia. Pero cuando se enteró de que su nieta se iba a América, dio su consentimiento. Cierto, lo acompañó con muchas palabras amargas de que aquí, vivía hasta el punto de que nadie la necesita en absoluto y que si su propia nieta la deja, entonces tal vez sería mejor estar bajo el cuidado de extraños. María la llamaba, pero no muy a menudo. Porque la abuela después de las primeras frases tranquilas invariablemente empezaba a reprocharle y a preguntarle cuándo volvería su nieta, cuándo ya jugaría en sus tonterías. Nadie en esta América te necesita, repetía incansablemente la abuela Sine. ¿Qué crees que estás haciendo? Si no puedes trabajar ni casarte aquí, ¿qué te hace pensar que te recibirán con pasteles y miel en costas extranjeras? Pensé que no eras como tu madre. ¿Y tú? Sigues por el mismo camino torcido. María siempre se apresuraba a terminar cortésmente la conversación. Pero cuando llamó esta vez, ahora por alguna razón su abuela no empezó a decirle las frases habituales, como si sintiera que a su nieta le pasaba algo. Pero María,
por supuesto, no podía contarle a la anciana lo que le había pasado. Así que se escapó con la mentira de que solo estaba muy cansada del trabajo y un poco enferma con un resfriado. «¿Cuándo te vas a casa?», le preguntó finalmente Sine. «No lo sé, abuela. En cuanto pueda», le contestó María. Cuando terminó la conversación, se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle, donde en el sudario gris de la lluvia se extendían ristras de luces, que se fundían con los faros de los coches que circulaban a toda prisa por la carretera. María nunca antes había pensado seriamente en el hecho de que su sueño americano. Era hora de admitir que finalmente fracasó. No todo era tan fácil y hermoso como ella había soñado una vez. Y ahora ni siquiera podía volar a casa. Después de todo, el doctor Héctor dijo que sin su permiso, de hecho, ella no podía hacer nada. María se dio una bofetada mental, ni siquiera tenía ahorros para intentar contratar a un abogado listo. A eso se le llama meterse en líos. Y ahora es urgente decidir qué hacer a continuación. Porque no estaba dispuesta a admitir que estaba loca, así que tenía que lidiar con todo lo que le estaba pasando. Vestida más abrigada para este día que prometía un frío sin precedentes para este estado del sur, María fue a la comisaría. En general, ella entendía que sería necesario llamar al doctor Roberts y aclarar, y que los agentes de policía la encontró entonces. Pero lo último que ella quería hacer era hablar con ese médico intimidante. Ella temía que él tomaría su celo a su manera. Pero María supuso que, puesto que Jeffrey y ella habían estado fuera de la ciudad, probablemente la había encontrado una patrulla de la comisaría a la que pertenecían su barrio y las afueras de la ciudad. María esperaba que no fuera demasiado difícil entrar, preguntar al oficial de guardia cómo encontrar al policía adecuado y luego hablar con él. Naturalmente, demostrando total idoneidad. Pero apenas María traspasó el umbral de la comisaría, se dio cuenta de que algo iba mal. Incorrecto era el hecho de que había un revuelo malsano en el la mayoría de los policías estaban intentando calmar a un grupo de moteros, que se indignaban ruidosamente por algo. «Señorita, si no tiene un asunto urgente, por favor, abandone la sala». Una policía morena y muy joven se abalanzó sobre ella. María no tuvo tiempo de contestar, pero desde el otro extremo de la estación, arrasando con todo a su paso, en su dirección se precipitó una especie de motero enorme, tan formidable y pelirrojo que parecía un auténtico vikingo, desconocido como arrojado al mundo moderno directamente desde la antigua batalla. «Como le pongáis un dedo encima a mi moto, os denuncio a todos», bramó. «Señor, cálmese. Su moto es una prueba», se apresuró a decir un agente de unos 50 años, bajo de estatura y con sobrepeso. «Señor, le pregunto». El motorista se dio la vuelta y empujó al agente, o lo intentó, pero este reaccionó al instante. Se produjo una refriega. María se lanzó hacia un lado y justo a tiempo un taburete lanzado por alguien se estrelló contra la pared por encima de su cabeza. «Señorita, al suelo». La joven de uniforme tiró de ella hacia abajo. María ni siquiera tuvo tiempo de asustarse, el alboroto terminó rápidamente y la motorista vikinga fue sometida por los otros policías. El que intentó hablarle se levantó y se llevó la palma de la mano a la nariz herida. «En realidad, es una emergencia. Verá, hace unos días me ocurrió algo extraño. Algo extraño y me salvó un patrullero. Me gustaría hablar con él». «¿Dónde y cuándo fue?», preguntó la chica con rapidez y profesionalidad. «Ah, señorita. No me he presentado. Soy el agente Kowalski». María nombró rápidamente el día en que le ocurrió todo. Alex y Dale estaban de servicio entonces, pero Dale no está de servicio en este momento, solo Alex está disponible, asintió al propio agente con la nariz herida. «Pero me temo que tendrá que esperar un poco», se dirigió hacia el policía, al parecer para acompañarlo al lugar donde se guardaba el botiquín, como María había supuesto. Y entonces notó una cartera bajo sus pies, parecía que se había caído del bolsillo del agente en el fragor de la pelea. Sí, lo recordaba, era de Alex. «Señor». María galopó tras el Kowalski. «Se te ha caído»,
dijo tendiéndole la cartera. En el momento en que se la tendía, una pequeña fotografía se desprendió de ella y cayó a los pies de María. Ella se agachó, la miró y se la entregó al agente con una sonrisa. «Oh, gracias, señorita», sonrió, todavía tapándose la nariz, de la que se filtraba el rojo a sus dedos. «Necesito hablar con usted», añadió María avergonzada. «Pero no es una urgencia para mí». «Lo necesitas ahora», sonrió. «Espero que no tengas nada roto». «He tenido cosas peores», sonrió Alex. «Sí, gracias». «Oh, ¿eres la chica del bosque? ¿Qué tal estás?» «Oh, lo siento», suspiró con dificultad y sus dedos se ensuciaron aún más. «Espera un poco», y desapareció en las profundidades de la estación con Kowalski. Para entonces los motoristas habían abandonado la estación en un ruidoso grupo. Excepto el que empezó la pelea. María se dio cuenta de que podía sentarse y esperar como un visitante cualquiera. Pero todo este ruido y alboroto la habían cansado mucho y se dio cuenta de que era vital para ella tomar una taza de café ahora mismo. Así que la chica salió de la estación, decidiendo que refrescaría un poco sus fuerzas y volvería. María hizo cola para tomar un café con leche en la cafetería más cercana. Pensó en lo que debía hacer a continuación y en cómo todo lo que estaba ocurriendo podía encajar en el marco de cualquier lógica. ¿Y entonces? De repente, como alcanzada por un rayo, María recordó muy claramente la foto que el agente había dejado caer. Le mostraba a él, no había duda. Solo que era mucho más joven. En ella no llevaba uniforme, sino una camisa a cuadros, estaba de pie en la orilla del río. En una mano sostenía una caña de pescar, la otra descansaba sobre los hombros de un niño de poco más de 10 años. Sus caras le parecieron muy familiares a María. Y entonces recordó una escena de su pasado. Unos policías acuden a su casa para informar de la muerte de sus padres. Uno de ellos es pariente de su hermano, Jaque, y abraza al niño y le dice que cuidará de él. María sintió como si la habitación se quedara sin aire, se sintió mareada. Lo reconoció. Alex era ese pariente. Así que... el agente que la había salvado era el mismo al que le habían dado la custodia de su hermano años atrás. «Señorita, su café». La llamaron desde el mostrador, pero María estaba a punto de salir. «Señorita, se ha olvidado el café». El camarero miró pensativo a la extraña clienta y se encogió de hombros. Bueno. Si una persona cambia de opinión de repente para tomar su pedido y se va sin más. Entonces esta persona es extraña, pero no tiene tiempo para perseguir a un cliente con una taza de bebida, ya está lleno de trabajo. «¿Señorita?» De repente la llamaron fuera. Al darse la vuelta, María vio a Alex. El agente caminaba hacia ella cruzando la calle desde el coche en el que estaba sentado su compañero. «Supongo que debería volver a darle las gracias», se dio una palmada en el muslo donde reposaba la cartera en el bolsillo del pantalón del uniforme. «Esta foto es muy importante para mí». «De nada», a Marie le costó decirlo. Se sentía imposiblemente incómoda. Qué pequeño era el mundo que había resultado así, que su salvador accidental fuera un hombre de su pasado, alguien que había cuidado de su hermano cuando ella había preferido. ¿Vuela lejos de todos ellos? No te vi en comisaría cuando salí de la consulta del médico, se señaló la nariz, que ahora tenía una tirita cruzada. Estaba a punto de entrar en servicio. Mi compañero se puso enfermo y me dieron un novato verde para sustituirlo. Oh, siento agobiarte con mis preocupaciones. Por casualidad te vi saliendo de la cafetería. Parece que querías hablarme de los sucesos de esa noche. Es tan horrible, debe haber tosido torpemente. No puedo imaginar por lo que has pasado. Pero espero que se sienta mejor ahora. Sí, el doctor Roberts es mi tutor, respondió María. Por el momento. Dice que he sufrido un ataque de nervios y que pronto me pondré bien, se apresuró a añadir. Y ahora soy independiente y libre. Es estupendo, sonrió el policía. María vaciló. ¿De qué querías hablar,
preguntó Alex. Mi compañero me llamará, señaló la radio que llevaba al hombro. Podemos sentarnos, señaló con la cabeza el banco. Y hablar ahora mismo. Pero si quieres un ambiente más formal, ven a nuestra comisaría. Esta noche no, estamos de guardia hasta tarde en la ciudad. Bueno, en realidad quería hablar, decidió finalmente María y se dirigió al banco y se sentó en él. Hacía una hora que había dejado de llover, y la superficie metálica del banco tuvo tiempo no solo de secarse, sino también de calentarse bajo los rayos del sol. Quería decirte que estoy muy agradecido de que me salvara entonces. Solo cumplía con mi deber, señorita. Alex la miró con mucha atención. Verá, cuando recogí aquella fotografía, la reconocí. ¿Se habrá olvidado de mí? Así es. Está bien, pero... solíamos. Nos conocíamos un poco. Soy la hija. De todos modos, soy la hijastra de Andrew, María, y... Te reconocí, dijo. La primera vez que te trajimos al hospital y los médicos abrieron tus papeles. Dijeron tu nombre y apellidos, y entonces volví a mirarte a la cara y me di cuenta de por qué me resultabas tan familiar. Han pasado 10 años, sonrió. ¿Y sigues siendo la misma chica? ¿Sabes, María? Me doy cuenta de que tú... Oh, ¿qué estoy diciendo? No te preocupes, por favor. Lo entiendo todo. ¿Tú entonces? Perdiste a tu madre y tú. No había razón para quedarte con gente que, por desgracia, nunca consiguió convertirse en una verdadera familia para ti. María se sentó con la cabeza gacha. No esperaba oír palabras tan cálidas, encontrar comprensión e incluso simpatía. No pudo contener las lágrimas. Hablaron un poco más. Alex le contó brevemente que su hermano, Jake, se había convertido en un gran tipo y que ya había estudiado, trabajaba como directivo en una gran empresa. Habló un poco de su vida. Sin embargo, María cambió de idea sobre preguntarle al oficial sobre cualquier detalle de cómo la encontró esa noche. Ahora mismo no valía la pena. Alex también tuvo la amabilidad de dejarle su número de teléfono y le dijo que sí recordaba algo de aquella noche. Obviamente estaba insinuando algo real, ella podría llamarle. Después de este encuentro María volvió a su casa, cenó algo rápido, calentó algo de comida a medio hacer que tenía en el congelador y se fue a la cama. Lo siento, pero hoy no puedo ir, se atrevió a decirle María al doctor Roberts el lunes, apenas 5 minutos antes de su cita obligatoria. Decidió que probablemente él no la haría volver a la clínica si faltaba a su sesión una sola vez. Aún no estaba preparada para eso. De hecho, le parecía repugnante que intentaran mirar dentro de su cabeza, a pesar de que estaba perfectamente sana. Así que se negó, escuchó las quejas de Héctor y colgó. Ese mismo día, María llamó al trabajo y le dijo a su jefe que, si le parecía bien, le gustaría volver a sus obligaciones porque las facturas no se pagaban solas. Rebecca también estaba en el trabajo, pero le dijo amablemente que tenían que ralentizar su investigación, que tenía algunos asuntos familiares propios que debían ser atendidos inmediatamente. María dijo que estaba bien. Te llevaría en coche, dijo Rebecca al final del día cuando María estaba de camino a casa. Pero tengo que ir al almacén a recibir mercancía. Así que me quedaré aquí hasta mañana. Está bien, respondió María. Cogeré el metro. Pero en realidad al metro no iba a ir porque hacía un tiempo estupendo y la chica decidió que prefería ir andando. En general, antes de que le ocurriera esta pesadilla, María solía volver a casa por la ruta que atravesaba el parque. Cierto, en la actualidad, la mayor parte estaba cerrada por reconstrucción, pero el encanto de este lugar no disminuía. Cierto, esta tarde en el parque estaba inusualmente desierto. María comenzó a pensar que la ciudad se extinguió tan tranquilo aquí, ni siquiera casi el ruido de los coches. María. Una voz familiar la llamó y se detuvo. Y cuando se dio la vuelta, gritó y entornó los ojos porque Jeffrey estaba delante de ella. ¿Estás vivo? Pero... ¿Jeffrey?
A la chica se le aceleró el corazón, pero... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Yo vi. ¿Y? ¿Me encerraron en el manicomio? Gritaba histérica y sollozaba. Los pensamientos se agolpaban febrilmente en su cabeza. Jeffrey tenía exactamente el mismo aspecto que aquella noche. ¿Tú? ¿Te secuestró ese psicópata? ¿Y huiste? Ese pensamiento parecía tener más sentido ahora. María. Jeffrey suspiró. Te lo explicaré todo. Por favor, no pasa nada. ¿Qué te pasa? La chica temblaba. Realmente no entendía cómo Jeffrey había sobrevivido a aquel ataque y cómo. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó de repente. Él sonrió cálidamente, acogedor, y le abrió los brazos. ¿No quieres abrazarme primero? Parece que no terminamos nuestra cita entonces. María quería decir que la habían encerrado en un psiquiátrico por toda la historia y que debían ir juntos a la policía, para que Jeffrey lo confirmara todo y la creyeran. Pero no tuvo tiempo de decir nada de eso. Porque de la oscuridad, de la esquina de un edificio que hacía tiempo que había sido cerrado por reparaciones y parte del cual daba al parque, apareció de repente una figura alta con una máscara blanca y negra. Se oyó un repugnante sonido de metal raspando contra la piedra, el monstruo blandía un machete contra la pared. María no pudo soportarlo más y gritó por ella, estaba ocurriendo de nuevo. Jeffrey. Detrás de ella. Esta vez el chico se dio la vuelta antes de que el monstruo se acercara. Retrocedió y se precipitó hacia María, la agarró del brazo y tiró de ella hacia atrás. ¡Corre! En esos momentos, a Marie le pareció que estaba más cerca que nunca de volverse loca de verdad. Corrieron juntos, volando hacia adelante. La segunda salida del parque estaba lejos. Doblaron por debajo de algún arco y luego atravesaron alguna puerta y se encontraron en una parte inacabada de un edificio que una vez fue antiguo. Jeffrey empujó a María contra la pared y se quedaron juntos en silencio. ¿Le oyes?, preguntó el chico en un susurro. Ella no tuvo fuerzas para contestar, pero movió la cabeza negativamente. Llama a la policía. Eso es exactamente lo que hizo María, sacó su smartphone. Excepto que ahora tenía un número diferente en marcación rápida, ella le había dado a Alex su teléfono cuando él dijo que le daría su número y ahora la conexión era con él. Pero a Marie no le importaba, porque él también era policía. Tartamudeando, rompiendo a llorar a cada palabra, dijo que estaba en el parque y que había sido atacada. No estoy sola. Jeffrey está conmigo. Es de verdad. No estoy loca. Terminó la conversación y Alex le dijo con voz preocupada que ahora mismo iba para allá. No entiendo. No entiendo nada. Tengo miedo. Me estoy volviendo loca, se lamentó la chica, rodeándose la cabeza con los brazos. Miró al chico con cara de asco. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Quién es? Y entonces una figura de pesadilla apareció en la puerta vacía. María gritó. Y al momento siguiente se sobresaltó al darse cuenta de que el silencio de la noche, en el que se encarnaba la pesadilla, se rompía con un sonido nada apropiado para ella, una risa tranquila. Era Jeffrey que reía. Haciéndose a un lado, extendió los brazos y sonrió ampliamente. Mi querida Mary, ¿cómo te sientan las lágrimas y el miedo? Veo que has apreciado mi pequeña actuación. ¿Qué? La muchacha dejó de llorar bruscamente, estaba conmocionada por un cambio tan repentino y tuvo un efecto refrescante en ella. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Por un momento pensé que realmente deberías, asintió señalando a la figura enmascarada, ser víctima de una leyenda urbana convertida en película de terror. Pero luego pensé que eso sería demasiado fácil. No es tan sencillo como que resultes estar loco y pases el resto de tu vida en una institución. ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿De qué estás hablando? La chica se desplomó contra la pared. Sus ojos miraban frenéticamente a Jeffrey. Que era, de hecho,
el desconocido con el que tan imprudentemente había aceptado salir y el maníaco enmascarado. ¿Sabes? En una época quise ser actor, sonrió Jeffrey. Incluso fui a Hollywood. Pero decían que no tenía talento. Bueno, al menos era suficiente para una producción amateur. ¿Por qué haces esto? Y aquí es donde se pone interesante, se acercó a ella. Su mano se adelantó y agarró su cuello y apretó. Entiendo, 10 años es una cantidad decente de tiempo. Pero no dejaba de pensar que en cualquier momento me mirarías y dirías: te he reconocido. Lo hiciste, dejó de hablar, como dándole la oportunidad de terminar. Ella se aferró a su mano y le miró a la cara con los ojos abiertos de horror. Y entonces recordó la fotografía que le había devuelto a Alex. El rostro de su hermano se había borrado de su memoria con el paso de los años, pero ahora se dio cuenta de lo diferente que podía ser el niño de 12 años de la foto. Podía verle delante de ella. «Eres mi hermano, Jake», terminó diciendo. «Buena chica», sonrió el chico. «¿Todavía te preguntas por qué hago esto? ¿Qué le hizo tu madre a mi padre? Esa chica se lo arrebató y le robó todo. Arruinó a nuestra familia. Tu madre se acostó con medio pueblo porque no tenía suficiente dinero e intentó chupárselo a los socios de mi padre, a sus amigos del club de campo. Menos mal que esa zorra voló al abismo. ¿Y tú? Tú también querías hacerlo, ¿verdad? Sabes, pensé que te habías ido, como una pesadilla. Y luego descubrí que habías vuelto. ¿Qué estás haciendo aquí? América no es tu país. Eres un extraño aquí. Y entonces me di cuenta de que el destino mismo me estaba dando la oportunidad de hacer las cosas bien. Y esto, asintió al enmascarado, ya sabes, soy un genio. Gracias a mi pequeña actuación, te declararán loco y acabarás en una clínica. Mi padre se encargará de eso. ¿Tú? Tu padre está muerto, replicó María con las últimas fuerzas que le quedaban. Andrew era un buen hombre, replicó Jake pensativo, pero era mi padrastro. Mi verdadero padre. Por desgracia, no se le permitió criarme, pero se convirtió en mi mentor y me apoyó en lo que necesitaba para vengarme. Con esas palabras suyas, el alto enmascarado se acercó. Un machete brillaba a la luz de la luna en su hombro. Y entonces levantó la mano y reveló su rostro. «Doctor Roberts», jadeó María. El psiquiatra le respondió con su característica sonrisa cortés. Pero, no lo entiendo. Su corazón latía tan deprisa que podía sentir sus latidos en la cabeza. Apenas podía mantenerse en pie, y eso se debía sobre todo a que Jake seguía aferrado a su cuello. «¿Por qué has hecho eso?», susurró, y se encontró con la mirada fría de Jake. Una sirena ululó, y ella chilló y jadeó cuando el agente de policía de Alex apareció en el edificio. ¿Tú? Solo ahora empezó a formarse en la mente de María una imagen coherente y de pesadilla de lo que había ocurrido. El policía que la había encontrado era Alex, el hombre que había criado a Jake. Por eso no se encontró nada en la escena. Claro que no. Había cosas que no cuadraban. ¿Había un solo policía para buscar por el bosque y la orilla del lago?, preguntó María y tosió. Jake la soltó por fin y se hizo a un lado con una expresión aprensiva en la cara. Me alegro de que no pensaras en mí como un buen policía que acude al rescate para salvar a una chica de un peligro. Y tú también eres inteligente, sonrió Alex. Tienes razón. Estaba de servicio con mi compañero. Podría haber sospechado algo. Pero, verás, Rick depende de mí. No estaba, digamos, limpio, y yo le ayudé a arreglar este pequeño malentendido y así que será un pez fuera del agua. Confirmó que te encontramos en el bosque, lo dijo todo bien. Créeme, es la última persona a la que le importa todo esto. Ya tiene suficientes problemas. Cuando llegué a Chinatown, me dijeron que no te recordaban. María se volvió hacia Jake.
Alex también se ocupó de eso, sonrió el tipo, todos, digamos, dependen del favor de esta comisaría. Les dijo a los comerciantes que no se atrevieran a decirle nada a una chica y les enseñó tu foto. Afortunadamente, fueron lo suficientemente sensatos. Ni siquiera se dieron cuenta de por qué se les pidió que lo hicieran. Todo lo que necesitan es una orden, como animales amaestrados. Jake escupió con rabia al suelo, y mantendrán la boca cerrada. ¿Qué clase de persona eres? María sacudió la cabeza, ¿de verdad me odias tanto? ¿Y crees que puedes salirte con la tuya? ¿Por qué no? Jake sonrió. Piénsalo. Una chica dice que ella y su novio, con quien nadie la ha visto nunca, fueron atacados por un personaje de una leyenda urbana. Una película que se hizo una vez. Parece una locura, ¿no? Y luego su locura es confirmada por un respetado doctor. Ya está. La chica es declarada loca y encerrada en un manicomio. Y a partir de ahí, créeme, no saldrías muy pronto. Si es que llegas a salir. No puede ser tan fácil para ti, susurró María, moviendo desesperadamente la cabeza, no. No estoy loca y no puedes demostrarlo. Jake, creo que deberíamos irnos, Héctor sonrió, se está haciendo tarde. Y mañana tengo que visitar a mi paciente, que ha tenido otro ataque de locura después de que la dejaran desatendida y sin medicación. María miró a uno y otro del trío, confundida y horrorizada. No podía creer lo que le estaba pasando. Y al mismo tiempo, era real. La chica se dio cuenta de repente de lo indefensa y vulnerable que era. ¿Quién, realmente, se lo creería? ¿A ella, que acababa de llegar a América, o a un respetado psiquiatra y a los agentes de policía? Entonces, señorita, sonrió Alex y su sonrisa fue como una mueca, creo que deberíamos dar una vuelta por ahora. De repente, el silencio de la noche fue roto por el ulular de las sirenas. FBI. Que nadie se mueva. En cuestión de instantes, personas con inscripciones reconocibles en sus ropas estaban a su alrededor, agentes armados del FBI. María apenas se dio cuenta. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? Como a cámara lenta, las escenas de la detención de Jake, Alex y Héctor flotaron ante ella. La forma en que le preguntaban si estaba bien. La forma en que la sacaban del parque y la llevaban a la ambulancia, donde le ponían una manta caliente sobre los hombros y la examinaba un médico. Y, sin embargo, María comprendió lo que intentaban decirle. Aquella noche no pegó ojo. Eran demasiadas cosas. Uno de los agentes del FBI le explicó que resultaba que el compañero de Alex llevaba mucho tiempo bajo su tutela, estaba cansado de depender del favor de Alex y quería negociar su libertad a cambio de un montón de testimonios serios con pruebas sobre lo que ocurría en la comisaría y cuánta corrupción había en ella. También compartió con el FBI sus sospechas de que Alex debía estar tramando algo malo, tras escuchar varias conversaciones que mantuvo con Jake en las que se mencionaban planes de venganza contra Marie. A Marie también le ofrecieron hablar con un psicólogo. Y en realidad, ella se dio cuenta de que ahora le ofrecían la ayuda de lo que debía ser un especialista normal, pero lo rechazó resueltamente. Por favor, la chica se dirigió en voz baja al agente del FBI, solo quiero irme a casa. ¿Señorita? No lo entendió. Quiero irme de América. ¿Yo? ¿Cuándo me van a soltar? Eres libre de irte, respondió. Como dije, el doctor Roberts ya no es tu tutor. Eso fue ilegal en primer lugar. Sin embargo, tendrás que quedarte un tiempo para testificar en esta investigación. Marie tuvo que aceptar esta condición. Pero en cuanto le dijeron que por fin era completamente libre, se puso a trabajar para renunciar. Lo sucedido no pudo pasar desapercibido para la prensa y muchas cosas se supieron en el trabajo. Alan firmó al instante su carta de dimisión y le dijo que recibiría su paga en cuestión de horas. Rebecca la abrazó amistosamente. ¿Cómo es posible? No lo sé. Lo importante es que es más de... ¿Así que te vas de verdad? ¿Para siempre? Supongo que sí,
sonrió la chica, cometí un error cuando volé aquí por primera vez. Bueno, al menos has conseguido conocerme aquí, Rebeca le guiñó un ojo, hazlo tú. Llama y escribe al menos de vez en cuando. María prometió que lo haría. Se negó en redondo a hablar con los periodistas y se puso rápidamente a recoger sus cosas. Luego estaba el aeropuerto. Y un largo vuelo. El apartamento, que parecía haber abandonado hace una eternidad, se encontró con polvo y una sensación de desolación. Sin haber descansado del camino, María se puso a limpiarlo, no tenía ni tiempo ni ganas de ser perezosa. No le quedaba mucho dinero, pero decidió que en 1 o 2 días, cuando se hubiera instalado de nuevo, empezaría a ir a entrevistas y seguro que conseguiría trabajo en algún sitio. Tal vez en una profesión. O al menos de vendedora. Eso también sería estupendo. Al día siguiente de su llegada, María fue a la misma dirección. Su corazón estaba apesadumbrado y al mismo tiempo se sentía más feliz que nunca. La chica contuvo la respiración cuando cruzó el umbral. A esa hora de la tarde, los residentes de la residencia de ancianos estaban solos, algunos dormían la siesta, otros leían, veían la televisión o paseaban por el patio. La abuela Sine se sentó en su cama y se quedó mirando la pared de enfrente. «Abuela», dijo María, «he vuelto, abuela». La anciana levantó la cabeza. Con dificultad se levantó. Inmediatamente le flaquearon las piernas por la excitación y estuvo a punto de caerse cuando su nieta dio un paso hacia ella y la envolvió en un abrazo. «María. Querida. Pero... ¿cómo estás?» «¿Estás bien?», preguntó la anciana confundida sin dar crédito a su alegría. «Sí, abuela, para siempre», entre lágrimas contestó María, «y te voy a llevar de aquí, abuela. Ahora mismo. Viviremos juntas. ¿Estás de acuerdo?». «¿Cómo no iba a estar de acuerdo?», contestó ella, que siempre había querido hacerlo. «Nieta, qué bien se está ahora, qué paz en el corazón». Pronto la muchacha salió a la calle, llevando a la anciana de la mano. «He llamado a un taxi», dijo María. «Bien, mis piernas no andan bien», contestó Selena, «pero solo. Espera un momento, déjame estar de pie, respirar y calentarme al sol». El tiempo aquel día era realmente maravilloso. La niña y la anciana se pusieron de pie juntas, exponiendo sus rostros a la luz del sol. Estaban en silencio. Se sentían bien porque ahora estaban juntas. Ahora ambas podían estar en casa.